Muy bien, estimados estudiantes de seminario de profundización, vamos a arrancar ya en la semana número 2 con la temática que nos convoca. En paralelo a sus lecturas, ustedes van a ir profundizando en sus lecturas, yo iré despejando un poco acá este mundo de la metodología de la investigación, no solamente utilizando como referencia el libro de Hernández Sampieri, que es un libro que la mayoría de universidades utilizamos para orientar a los estudiantes en el tema de investigación, sino también tomando otros autores. ¿Listo? Recuerden que en la presentación tenían que, o tienen, los que no lo hayan hecho todavía, explicar cuál es el tema que más me interesa de mi profesión. Eso es lo que es más valioso para este curso, porque eso es lo que define las lecturas y las palabras clave que vas a utilizar en las bases de datos para profundizar. Y hablaba pues de muchos de los temas posibles que ustedes pueden eh, abordar desde las diferentes profesiones que están acá presentes en este seminario, y cada vez que identifiquen la palabra, la clave, digamos la palabra grande, la main idea, la idea central, desagreguenla en otras palabras, ¿cierto? Y esas otras palabras que definen localización, definen tipo de organización, donde quieren entender y profundizar, les va a dar un poco más de panorama, ¿cierto? Entonces es importante en la presentación tener eso. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? ¿Te gusta hacer deporte? ¿Te gusta caminar? ¿Te gusta leer? ¿Te gusta? O muchas de estas cosas que te gusta hacer, plantearlas. Y en qué destaco, en qué soy bueno, buena, en qué la gente reconoce en mí que yo definitivamente tengo habilidades, en qué área, razonamiento lógico, discusión, retórica, eh, diferentes formas de ver a otros, así como ustedes ven a otros, como otros creen que los ven a ustedes, en qué son buenos, en qué son buenas, habilidosos para el deporte, habilidosos para solucionar problemas, etcétera, etcétera. Listo, porque esa presentación es fundamental también para reafirmar algunos asuntos del trabajo de grado que nos permiten en este semestre específicamente, que estamos a puertas de terminar nuestra tecnología, ir definiendo. Yo ya le he metido a esto una inversión berraquísima. Si ustedes se dan cuenta, el ITM por cada uno de ustedes utiliza, aplica impuestos de 8 millones de pesos. O sea que cuando le cobran a uno la matrícula de 1,5 millones es barata, porque ya le han rebajado el 80%. O sea que estamos siendo subsidiados por el Estado hasta en un 80% de nuestra educación. Pero cuando usted se da cuenta cuánto dinero le ha metido usted, cuántas horas le ha metido a estos cursos, cuántas horas ha gastado esperando avanzar al otro tema, aprendiendo inglés, aprendiendo matemáticas, aprendiendo gestión, finanzas, contabilidad, usted se da cuenta que usted invirtió más todavía. Aproximadamente cuando usted hace lo que se llama trade-off, costo de oportunidad, lo evalúa, usted se hubiese dedicado eso a voltear arena como ayudante de una obra o a trabajar siendo mensajero o a hacer lo que sea, usted se da cuenta que son por lo menos 16 millones de pesos por semestre. Yo una vez les dejo ahí esa temática para que entiendan que ustedes están gastando mucho acá y hacerlo bien es fundamental. Entonces, buscamos desarrollar esa capacidad de lectura que nos lleve a analizar con criterio crítico, con elementos argumentales suficientes y claros para poder luego plantear problemas en términos científicos. Eso es lo que venimos a hacer acá y eso es leyendo, lo hacemos leyendo para entender qué autores y qué trabajos están en esa frontera, para poder estar uno, sale de la academia y este seminario es un poquito, uy, esto es lo que están haciendo aquí afuera de la piscina. O sea, yo estaba inmerso en la piscina aprendiendo matemáticas básicas, conceptos, fundamentos de administración, fundamentos de economía, fundamentos de mi profesión como tal, como administrativo, como financiero, como contable, pero cuando yo llego y saco la mirada acá, uy, están haciendo unas cosas maravillosas, claro, pero hacia allá me tengo que proyectar. Probablemente en este momento no tengo todos los elementos, pero hacia allá tengo que entender qué autores, qué trabajos, cuál es el equipo que hay alrededor de eso.
porque hay mucha gente trabajando alrededor del mundo y uno dice, salen becas, salen oportunidades y yo me preparo más. En herramientas, pues vamos a utilizar esas bases de datos que encontramos allí, de las cuales les mostraba que aparecen en biblioteca, el video de cómo estudiar, el segundo video de cómo estudiar, y vamos a utilizar Mendeley sobre todo, porque Mendeley pues, te permite hacer unas cosas maravillosas que son almacenar la bibliografía para que no te toque luego cuando vas a armar tu escrito, tu artículo, no te toque luego iniciar ese proceso de, ay, se me descuadró esta bibliografía, ay, esto no es así, ay, esto es de tal forma, no. Aquí tú tienes unos usuarios, tú tienes unas bibliotecas, tú tienes unas formas de organizar la bibliografía que has leído para que no se te olvide. Porque si se te olvida de la lectura, aunque sea cuando vuelves a revisar esto acá, dices, ay, es que cuando yo hice una revisión de marco teórico para juegos aplicados a la educación, yo leí un artículo de 2012 que se llamaba El juego serio, modelos para desarrollar como una jerarquía cultural. Trabajos colaborativos o aprendizaje colaborativo en 3D utilizando no sé qué. Ah, yo leí este artículo, claro, para hacer un evento. Vea, en el año 2020 yo hice una ponencia para esto y yo tuve que haber leído estos artículos y hago una repasada de una síntesis de eso y esto fue mi bibliografía de ese artículo. Lo mismo, artículos de retos y tendencias en enseñanza, estilos de aprendizaje para estudiantes de ingeniería, de finanzas, de administración, de economía. Ah, ya hice una revisión, aquí voy llevando una revisión de unos artículos. Entonces, Mendeley te permite guardar esto para que cuando luego lo utilices en Word, ya no tengas problema. Cuando abres Word, te das cuenta que Word también tiene una forma de administrar referencias bibliográficas, lo que has leído, pero también las descuadra fácil. Cuando hablas aquí de referencias, te encuentras que ya tiene referencias en estilo APA, o estilo Vancouver, en estilo Chicago, GOTS, IEEE, ISO 690, y bueno, aquí hay una cantidad de posibilidades, pero Mendeley tiene más posibilidades de organizar tu bibliografía para que tu bibliografía se inserte en el texto y así muevas el texto, no tengas que ir cambiando los estilos de tu bibliografía o que mandaste el artículo para otra revista o para otro evento y te dicen tienes que cambiar a ISO o a IEEE, que es diferente a la bibliografía. Listo, para que entiendan que Mendeley la utilizamos como un almacencito, es un albergue de nuestra bibliografía. Listo, vamos acá nuevamente. Vamos a utilizar grabadores de pantalla, vamos a utilizar almacenamiento en YouTube, vamos a utilizar nuestro intelecto, nuestras habilidades comunicativas y nuestra capacidad para diseñar gráficos para mostrarles a otros. Yo sé que Notebook se los mostré, Notebook te hace el mapa conceptual, pero traten ustedes de hacer sus mapas conceptuales porque es que lo bonito aquí de este muñeco MainMeister es que usted también le puede dar su propio toque. Hay ideas que usted quiere ir desarrollando y esto te permite ampliar, utilizarlo para eventos, para presentar ideas en tu trabajo, para compartir con otras personas lo que sabes, porque pues más allá de los diálogos comunes que uno pueda tener sobre fútbol, política, religión, pues uno también quiere hablar de su conocimiento, de su academia y poder tener las ideas organizadas y mostrárselas a alguien. Lo bacano de Mendeley, de MainMeister, es que usted en el celular, en el lugar que esté, quiere mostrarle un mapa conceptual a alguien, quiere explicarle algo, entras a tu cuenta y ahí lo puedes ver para que lo recuerdes y le explicas a las personas las cosas de manera desagregada. Ah, vea, venga, ordeno mis ideas para explicarle esto. Entonces vamos a hablar de herramientas, vamos a hablar de esto. Es muy bueno por eso. Y vamos a entrar en los fundamentos epistemológicos. Esta clase de hoy es para hablar un poco sobre esa forma de almacenar el conocimiento que tenemos, que nos ha conducido hoy en día a los avances de poder movilizarse uno de aquí a Cali en un carro eléctrico. Y uno dice, pucha, qué afortunados somos de que el desarrollo tecnológico de la humanidad haya ido compilándose en textos, en los libros de El banquete de Platón,
libro de la República, el otro libro del otro señor, el libro de Sun Tzu en la China, los libros de fulano sutano, y esos libros han conducido a almacenar lo que en las cabezas de los sujetos era conocimiento, pero que como moríamos se nos va a perder, queda consignado para que otros lo utilicen. Y eso fue lo que hicieron anterior a todos estos filósofos griegos, los matemáticos árabes que escribían en el piso, pero también estaban escribiendo sobre algunos papiros o algunos tipos de texto o cueros, donde dejaban esa formulación matemática que nos ha llevado hoy en día a tener un celular que le podemos tocar la pantalla y obedece eso como que si fuera agüita, le podemos hablar y nos configura una búsqueda, una alarma, nos llama, o sea, tenemos unos avances tecnológicos que son los que nos hacen emocionar el espíritu para decir estoy estudiando algo que vale la pena, porque quiero contribuir con un granito de arena a que todo sea mejor mañana. Entonces, mediante los procesos de dialéctica y mayéutica, estas personas como Sócrates, Platón, Aristóteles, Diógenes y muchos otros más describen ciertas conversaciones y por lo general esas conversaciones se daban caminando. Son conversaciones que se daban en lo que ellos denominaban marchas de entrenamiento, porque cuando uno revisa la Grecia antigua, Sócrates, Platón y Aristóteles fueron, esos tres, Diógenes no, fueron líderes de formación en las escuelas militares. Y es que formaban a las personas caminando, hablando, reflexionando sobre la verdad, cómo construir una arquitectura que soporte lo que se podría considerar una verdad, cómo se detectan los valores humanos y estas personas conversando sobre eso y generando choques dialécticos, porque la dialéctica es oposición, pero choques no armamentísticos. Ellos venían del ejército o estaban dentro del ejército, pero lo que planteaban allí en dialéctica era oponerse a la idea del otro, para saber cuál de las dos se podría falsar para darle posibilidad a la verdad. Y no era humillar al otro, no, era aprender los dos. Hay uno de los escritos de esa época que me marcó, porque Estanislao Zuleta lo refería como esos momentos maravillosos donde se planteaban, es que cuando estamos en dialéctica, si yo no tenía la razón, gano, porque pierde mi argumento, pero yo gano un nuevo argumento. Y tú ganas en la medida en que entiendes que ese argumento que lograste derrotar con tu argumento es un argumento que ya no vas a utilizar o en el cual no vas a caer más adelante. Y ganan los que están escuchando una discusión dialéctica. Y lo mismo la mayéutica. La mayéutica es una forma también, más que de oponerse, de cualquier tesis propuesta, hacerse preguntas. Más que oponer una tesis contra otra tesis, o más bien una hipótesis, porque las hipótesis son esas verdades inestables, más de chocar una contra otra, aquí era poner una hipótesis y hacerle muchas preguntas para ver si se sostiene y si es consistente ante esas preguntas. ¿Qué es la muerte? ¿Hacia dónde vamos después de la muerte? Que eran las preguntas que más aquejaban a aquel grupo poblacional hace 2500 años, pero que probablemente todavía nos aquejan a muchos porque no hemos resuelto esas preguntas fundamentales que dan origen a esa acumulación de conocimiento que la hemos llamado filosofía, pero que abarca el desarrollo geométrico, matemático, algebraico y que precisamente a partir de esas reflexiones profundas se capitaliza, se acumula y va permitiendo que la humanidad sobre ello construya y desarrollemos todos estos objetos que hoy en día somos beneficiarios de ellos y de los avances tecnológicos. ¿Por qué? Por esos momentos de reflexión filosófica. Allí nos llegan entonces evoluciones a lo que se denominaría esa ilustración donde nos quitamos el velo de las religiones en muchos de los espacios físicos del mundo
empieza la ciencia a despertar de ese letargo de estar allá subordinada a lo eclesiástico en diferentes comunidades y comienza a emerger, y esa emergencia, esa independencia del pensamiento eclesiástico, pues a través de Copérnico, a través de quienes se rebelaron y casi se hacen quemar o ahorcar en su época, consolidan ya un nuevo saber que es un saber independiente que parte de la duda razonable. Hay cosas que no podemos creerle a la iglesia y que dan origen a la duda metódica. Esta es como el planteamiento de nuestro amigo Descartes en el libro del método, y es allí donde entendemos que la duda metódica implica estructura para poder ser resuelta. Y toma a todos estos señores que hace 2000 años, antes de él, habían discutido esto, pero muchos otros antes de ellos, pero esto lo habían dejado consignada. Y aquí es donde la duda razonable se aísla para poderle dar una solución, se estructura como duda metódica y llegan otros y pueden realizar la revisión de mi método que me llevó a buscar una solución a mi duda y plantearla como una tesis. Esa respuesta a esa duda se plantea como una tesis o como una hipótesis, porque puede ser falsada por otros, o como una tesis que es una verdad más estable, ya demostrada, donde se ha podido comprobar a través de diferentes pruebas que es sólida, es consistente. Lo que hacían estos señores 2500, 2000 años antes de ellos, a partir del discurso, aquí ya a partir de la matemática, aquí ya a partir de unos métodos estructurados. Allá utilizaban la geometría, el álgebra, las demostraciones, un poco como mecanismos sofisticados. Aquí ya era una disciplina la cual permitía estructurar de manera formal ciertos saberes y someterlos a la duda metódica. Aquí está Bacon, Kant con la razón, Marx con los temas de economía y materialismo, Hegel y muchos otros de ellos, planteándonos que proveníamos de un idealismo griego, y esta es la versión de la historia occidental, y hoy en día aterrizábamos a partir de la ilustración y otros muchos otros franceses. Aquí no menciono muchos de ellos, pero hay muchos franceses en este despertar donde entendemos ya la necesidad de focalizarnos en lo material, salir de lo ideal, de lo espiritual, y plantearnos dudas que nos lleven a soluciones que no solamente son para desafiar la iglesia, sino es para entender cómo funcionan las cosas y cómo darle soluciones a la sociedad en la producción de textiles, en la producción de otro tipo de artefactos y servicios que hacen que nuestra vida sea mejor, y postulan esa tecnología como una tecnología que da origen a el desarrollo científico, ¿cierto? En diferentes áreas, en la química, la física, las matemáticas, esto, digámoslo, podemos llamarlo una tecnología, lo que se plantea como el método, y más allá de que sea el método utilizado hoy en día, porque ya se van a dar cuenta que Paul Feyerabend nos muestra que esto se volvió un salpicón. Ya hoy en día el método científico, como Descartes lo plantea, o como se lo imagina la física, o como surgió entre la física y las matemáticas y la filosofía, ya no es. Ya hoy en día tenemos personas que no plantean hipótesis y tratan de falsarlas, que era lo que planteaba Karl Popper y todos estos, digámoslo así, postmodernistas de las ciencias. Karl Popper no tiene más de 100 años y planteaba que la magia de la ciencia, del conocimiento, es que las verdades nunca sean estables, que puedan ser falsadas. Y son falsadas porque hay un método para poder haber llegado a ellas, y ese método y ese resultado pueden ser mejorados por otros, que fue el mejor ejemplo de esto la teoría de la relatividad de Albert Einstein, que muestra precisamente el asunto que Thomas Kuhn había referido antes que Popper, que es esa revolución de los paradigmas. El paradigma de Newton sobre
las leyes fundamentales de la física, la gravedad sobre todo, que a propósito no fue que le haya caído una manzana en la cabeza, recuerden que uno le tratan de reducir las historias de ese tipo y la gente cree que uno investiga porque le cae una manzana en la cabeza y de una vez se inventó la gravedad o planteó, descubrió la gravedad, ¿no? Pues ya la habían descubierto otros de muchas otras formas, cayéndose de la cama, pero no habían escrito los principios de filosofía. Él lo escribió porque había leído mucho, no porque le cayó una manzana en la cabeza. Investigar es eso. Investigar no se trata de ser muy astuto, creativo, muy preguntón, se trata de ser lector. Hay que ser un lector preguntón, hay que ser creativo, sí, pero hay que leer, que es lo que vamos a hacer en este curso. Entonces, este señor hablaba precisamente de este tema de la falsación. Se plantean hipótesis, llegan a tesis y vuelve otra vez esa tesis. Con el tiempo es susceptible de ser relevada por otra tesis que la baja a ser una verdad más inestable, ¿cierto? La diferencia es la una es una afirmación que en este momento podría decirse esta es la verdad y esta es una afirmación probablemente cercana a la verdad, que es lo que pasa en las áreas de ustedes. Se van a dar cuenta que estamos en el área de la economía es una ciencia social y como tecnólogos en gestión administrativa, como tecnólogos en análisis de costos y presupuestos, ustedes estiman que hay unas verdades a las cuales quieren llegar o hay unas preguntas y luego se dan cuenta que eso no son tesis, son hipótesis y esas hipótesis pueden ser sometidas a prueba. Y eso es lo que hacemos con el método. Ya se van a dar cuenta en la lectura de los artículos cómo lo hacen los diferentes autores. Pero Feyerabend lo que nos muestra es que hoy en día pues no se utiliza ese método, simplemente muchos otros métodos que él llama anarquía científica, donde las personas hacen pruebas experimentales, hacen pruebas de data, hacen pruebas modelando fenómenos que de pronto se parecen a la realidad, pero tienen variaciones y eso es lo que hoy en día nutre la ciencia. Una ciencia donde todo se vale, pero entre comillas. No es que todo se valga, sino que la comunidad científica decide qué permite publicar, que es lo que ustedes van a leer en estas bases de datos, y le dan un valor o no a partir de las referenciaciones. La forma en que uno utiliza una bibliografía para poderse apoyar en su discurso de marco teórico o en la discusión de sus resultados o en su metodología, le está dando legitimación a algo que usted leyó. Y es precisamente esa legitimación. Se van a dar cuenta que hay artículos que de pronto muy poca gente referencia. En cambio, hay artículos que plantean ideas tan importantes que son utilizados en muchas otras publicaciones y esa relevancia es la que va creando ese todo se vale. Y hay artículos que no tienen el método científico ni popperiano ni de Descartes, pero que son referentes para muchos otros en la comunidad científica. Listo. Al hablar de los tipos de investigación, vamos a hablar la otra semana, vamos a profundizar en ciertas categorías en las que vamos a hacer un resumen de lo que probablemente se van a encontrar ustedes. Por eso es tan importante entonces que estén pendientes de la lección de la otra semana. Éxitos, que les vaya muy bien y que lean un excelente artículo. Si no les gustó el artículo que leyeron, refinen más su búsqueda para que la otra semana sea un artículo que les traiga mucho más gusto y placer leer. Éxitos, que les vaya muy bien.